Hoy queremos platicar de los libros y pues yo, las dos personas que me acompañan son personas que admiro mucho en muchos sentidos, ¿verdad? Y la reflexión tiene que empezar. Yo empecé a palidear en 1996 con la aparición de Amazon, porque dije, el mundo de los libros como lo conocemos valió mal. O sea, Amazon abre como esta posibilidad de empezar a generar libros en línea autogestionables y dije, se acabó 1996 y creo que lo que se acabó fue básicamente el enfoque que tenían en libros, a pesar de que crearon el Kindle y cosas por el estilo. Y luego nos ataca esta pandemia donde curiosamente no tengo la data como para hablar de Guatemala, pero en el mundo los libros empiezan a moverse mucho más, ¿verdad? Y curiosamente el libro, y es una gran preocupación que tenemos acá, es que en Guatemala los tres grandes medios escritos que eran las revistas, los periódicos y el libro como tal, pues ya no quedan. No tenemos revistas, no tenemos periódicos, y lo único que queda, el único gran vestigio de la obra impresa o de la obra escrita es el libro. Y no es curioso, pero creo que desde mi punto de vista es el medio que mejor se ha apropiado del desarrollo digital. A la par de que tenemos el libro impreso, se crearon los ebook, los EPUB, y también se crearon los audiolibros. Entonces hay cierta posibilidad en la que la industria del libro ha empezado como a navegar con muchos más aciertos respecto de los demás medios impresos. O sea, realmente es triste que en Guatemala ya no existan periódicos, no podamos leer. Es triste también que no hayan revistas. Hemos tenido revistas que han marcado ciertos momentos en la historia de Guatemala, pero ya no existen. Entonces mi primer pregunta o planteamiento para Álvaro y para Elaida, que me gustaría que ellos se presenten, porque cada vez que uno se presenta o que lo presenta alguien más, probablemente comete errores desde pronunciar mal el nombre o pronunciar mal sus cualidades, ¿verdad? Entonces me gustaría que tanto Álvaro como Adelaida se presenten ellos mismos antes de responder la pregunta. Y para mí me gustaría preguntarles o saber, en su opinión, a qué se debe que el libro ha sido este vestigio. Y me voy a adelantar y voy a entrar un poco en la nostalgia, porque para mí el libro es un objeto que cuando uno lo vuelve a encontrar habla. Yo traigo dos libros que compré hace mucho tiempo. El primero es de Ana María Rodas. Bueno, los dos son de Ana María Rodas, y lo más interesante es que están dedicados. Entonces, cada vez que los libros están dedicados, pues ganan, se vuelven diferentes, no sé, tienen algo más, ¿verdad? Y podemos pasar revista por libros que han sido como, no sé, que han marcado, Los Amos de la Noche de la editorial X, que también está dedicado. Entonces decís, un libro de esos no puedes deshacerte. Entonces, ¿cómo haces para que en las nuevas tecnologías puedas dedicar un libro, ¿verdad? Hubo un momento de mi vida, yo recuerdo que allá en Revista Crónica, no recuerdo quién escribió ¿cómo se dice? Refirieron un libro, y el libro era de Octavio Paz y era La Llama Doble. Y curiosamente a mí siempre el sexo y el amor y el erotismo me llamaba la atención. Y me dediqué a buscar el libro aquí en Guate y nunca vino el libro. Hasta que, platicando con Sofos, ellos me dijeron que me lo traían. Entonces, esperé mucho ese libro a que viniera. Entonces, la inmediatez que tiene el ebook, la inmediatez que tiene un audiolibro, ya te va de esa espera. Entonces, no sé, creo yo que esa angustia o esa búsqueda, yo no sé si a nosotros particularmente, los que crecimos con el cassette, pues nos tomaba tiempo para hacer tu listadito y poder regalarle al otro un cassette dedicado con música. Cuando uno regala un playlist,
no se siente lo mismo. Cuando uno recomienda una película de Netflix, no se siente lo mismo, ¿verdad? Y así han habido un montón de libros, como este libro que ya conté una anécdota de él, que fue, creo, uno de los primeros libros que yo diseñé. Y así pasando por un sinnúmero de documentos, y este particularmente para mí todavía me da como nostalgia abrirlo, porque es uno de los libros de Julio Calvo y está dedicado, y me invitó a presentarlo. Entonces, este tipo de cosas yo no las puedo tener, o no me puedo vincular con un ebook o con un EPUB o con un, no sé. Entonces yo creo que desde mi punto de vista este objeto tiende a ser un puente, tiende a ser un punto de encuentro en muchas situaciones. Y luego hay libros maravillosos como este, que yo admiro mucho a este señor, y cuando encontré el testimonio de él, lo conocí mucho más. Entonces, no sé si el libro en su versión digital me permite eso, no lo sé. La pandemia a muchos de los diseñadores nos hizo, bueno, el encierro no nos cayó tan mal, y teníamos una dinámica curiosa, porque era rodar de la cama a la computadora y de la computadora a la cama, y a veces para romper la rutina nos interfería un libro. Pero un libro así, yo no quería leer un libro digital, yo quería sentarme en un rinconcito con un poquito de luz a leer un libro, a encontrarme con esta persona. Entonces, sin más, le dejo la palabra a la compañera Adelaida para que nos cuente por qué crea que el libro continúa siendo en su formato impreso válido, necesario, negociable, no sé. Adelaida. Hola, buenas noches, gracias a todos por estar acá. Para los que no me conocen, yo soy Adelaida Lobucota. Alguna vez en Sofos, hoy me la volvieron, alguna vez en Sofos yo presenté a Méndez Vides y dije así como, y entonces a él nadie lo conoce por, no sé, Alfonso. Y entonces me dijo, no, nadie me conoce por Alfonso, porque yo no me llamo así. Hoy me la regresaron. Hades, porque mi nombre es demasiado largo. Nombre, otro nombre, apellido, demasiado. Estudié letras hace como 5,000 años. Llegué a los libros antes de estudiar letras. Llegué a los libros en la época de la Shakira de pelo negro. En la época de Laura Pausini y esas cursilerías. Y tengo muy presente en mi memoria el primer libro que leí, que fue Guayacán. O sea, que yo elegí leer. O sea, no fue el libro que me dijeron en el colegio, tenés que leer tal. Ya habíamos pasado por todos los periodilibros, que fue esa época maravillosa en que el siglo XXI sacó sus famosos periodilibros. Y sí recuerdo, o sea, yo andar cargando el libro de arriba para abajo, y lo leí y lo amé, y todavía me acuerdo de cosas del libro, y hay partes de ese libro que están en mi mochila, que siempre baja y que puedo citar en cualquier momento. Estudié letras, la vida me ha llevado por distintos caminos. Escribo poesía, escribo narrativa, trabajo en una agencia de publicidad ahora. Durante más o menos 10 años dirigí clubes de lectura en la biblioteca de la Marroquín, que era lo más raro que a alguien le podía pasar en ese momento. O sea, primero no eran populares los clubes de lectura, segundo a mí me pagaban por leer, y a mí me parecía lo más chilero de la vida, y cuando le decía a los chavitos, es que a mí me pagan por leer, los chavitos me miraban con cara de, y usted está feliz por eso. Y entonces de esa época de clubes de lectura tengo muy presente que pues en la U de alguna forma nos dieron Kindles a todo el mundo, y a mí no me gustaba. O sea, no podía, es cierto, era más fácil, podía llevar un montón de libros ahí, podía conseguir un montón de libros piratas. Tengo bots en Telegram para quien quiera, al rato se los paso, donde están todos los libros, pero no es lo mismo. La memoria física. Yo podía llegar al club, estar leyendo 8 libros a la vez, de temas muy diferentes, porque así tocaban los clubes. Había el de historia, el de literatura romántica, el de literatura fantástica, todos. Y entonces yo llegaba al club, sacaba el libro y me acordaba de qué lado de la página había leído lo que quería citar si no lo había marcado, cosa que el Kindle jamás. Entonces,
llegué a los libros? Por Mafalda. En una biblioteca de una tía que me los dejó escondidos atrás del último sillón y me dejó atrás los que ella quería que leyera, que nunca leí. Creo que eso no te lo dan los libros electrónicos. Tienen un montón de ventajas, tienen un montón de cualidades, pero ser ese objeto que te conecta físicamente con la voz de alguien que vivió en una época muy distinta o en un contexto muy distinto y que tenés algo que puedes tocar y que te acerca a esa persona, creo que es lo que hace que los libros permanezcan. Y le voy a dar la palabra a Álvaro. Gracias. ¿Qué tienes? Yo tengo el mío. Bueno, buenas noches a todos. Hades Villa, gracias por la invitación y de veras me alegro mucho que hayas retomado este proyecto, que siempre son necesarios. Y bueno, mi nombre es Álvaro Sánchez, yo me dedico a las artes visuales, también soy diseñador gráfico y también me gusta escribir y soy un amante de la literatura así al 100%. En mi caso, digamos, como yo llego a crear este hábito de lectura o, digamos, el amor a los libros, yo creo que eso se lo debo a mi abuelo, que era un gran lector, a pesar que él murió cuando yo estaba muy pequeño, nunca tuve como la oportunidad de como compartir sus gustos por la lectura, pero sin embargo él me heredó una colección increíble de libros que por supuesto aún la conservo, y fue chistoso porque yo llegué solo, o sea, yo no recuerdo ni a mi madre o a mi padre así como verlos con el tema de los libros así, sino que fue una cosa que simplemente gravité a ella, y curiosamente fue con libros de arte. Hay una colección que a la fecha tengo y era digamos distintas etapas del arte francés, el Renacimiento, los rafaelitos y toda esta cosa, y fue mi acercamiento, la primera vez fue puramente visual, o sea, sin saber que años después eso era a lo que me iba a dedicar, es más chistoso. Digamos que yo nunca tuve como una guía de alguien que me dijera deberías empezar por leer esto o esta otra cosa, porque recuerdo que en el colegio y también en los días de la universidad eran unos libros que 100% de las veces eran obligados, entonces ahora que lo recuerdo, un libro que leí la primera vez fue Sábato, hombres como engranajes, y lo vi sin saber que Sábato después se iba a convertir en uno de mis autores favoritos, pero fue por esta cosa de que me obligaron a leer algo que obviamente en ese momento pues, tal vez no estaba ni listo para entender de qué iba el libro. Entonces en algún momento, digamos, entendí que no iba por ahí la cosa, sino que empecé a buscar como temas que de alguna forma llamaran mi atención, y poco a poco fui formando una pequeña colección, y eso quiero ver con el tema de por qué el libro el libro como objeto para mí va a estar siempre, nunca va a dejar de ser relevante, porque cuando pienso en la colección de libros o en la pequeña biblioteca que he ido formando, yo puedo trazar un mapa en la persona que me he convertido, ¿no? O sea, es como yo puedo ver las primeras lecturas de los primeros libros que compré, como aquellos sueldos miserables de los 90, pero que te alcanzaban que sea algo, y ibas a Sofos cuando todavía estaba ahí en el auxiliar de la Reforma y comprabas algo, y ese libro te llevó a otro libro, ese autor a otro autor, y fue una cosa, en mi caso fue muy, muy instintiva. Obviamente en el camino empecé a encontrar, digamos que, así que camaradas con los mismos gustos literarios, y ya fue una cosa de intercambio de leer esto, debería leer esto también, y así se va formando la cosa, pero aparte del objeto del libro como tal, yo creo que pues, también uno necesita tocarlo, ¿no? Es una cosa que se convierte también, creo, en un fetiche, y ciertos libros son un objeto de deseo de esa forma.
portada del autor, porque fue primera edición o lo que sea. Pero siento que eso jamás me lo va a dar todo este tema de los libros digitales, ni nada. De hecho, nunca le puse atención a cuando fue todo ese boom de Kindle y toda esa cosa. Realmente yo no me llamó la atención, y no porque fuera esta persona, eso, o sea, como medio renuente a toda esta cosa nueva que como liceales, o sea, claro que tiene sus ventajas y todo, pero jamás va a llegar a mí a estar por encima de lo que es el libro como tal, porque si no fuera por el libro, digamos, estos lugares no existirían, ¿no? Y eso es lo que provoca los libros, ¿no? Provoca crear incluso hasta una serie de comunidad con otras personas con las que compartís tus mismos gustos. Probablemente eso pasa con lo otro, pero siento que sería raro estar todos aquí con o sea, no siento que funciona así. Entonces, digamos, para resumirlo todo, para mí la importancia del libro y ver cómo esos libros van creciendo en una librera me sirve a mí para darme cuenta en la persona que te has formado y cómo tu pensamiento se ha ido moldeando a través de todos los libros que has coleccionado, y después poder compartir eso con alguien más, poder venir a agarrar un libro y tal vez dedicárselo a alguien. Pues jamás te lo va a dar la experiencia esta, ¿no? Así te mando un correo ahí con o sea, no, es, o sea, te mando el PDF. Ajá, te mando el PDF y ajá, o sea, jamás va a ser eso, ¿no? ¿Me entendés? Creo que eso tiene también el libro como objeto, esa cualidad que se vuelve algo súper personal con alguien. O sea, el momento que le regalas el objeto a alguien, que lo ponga en su librera, y tal vez le vas a cambiar la vida a esa persona por ese libro que lo leyó y ve una dedicación tuya. Esas son cosas muy que pasan a otro nivel que jamás va a tener el tema digital. Pues es interesante porque yo creo que no existe nada más erótico que ir a la biblioteca de alguien que a uno le interesa y investigar qué lee, ¿verdad? Es decir, ¡wow! Mira, Bukowski. Sí, era como decía John Waters, ¿verdad? Para el cineasta, ¿no? Si llegas a la casa de alguien y no tiene libros, no te lo cojas. Eso por un lado. Y por el otro lado, esto de que el libro sea un objeto que se tiene que tocar es completamente válido, y por eso es que las relaciones a distancia no funcionan.